no volveré, no volveré. Vamos a aplaudir al Señor Jesús. Cuando hombres se encuentran en apuros, en una situación difícil, si él se acuerda de lo que Dios ya le ha prometido y cree en la palabra del Señor Dios, y con todo su corazón clama a Dios de acuerdo con esa palabra, él será ayudado en el momento de crisis. La palabra que Dios nos da es como una puerta que Dios nos la abre. Esa puerta nadie logra cerrarla. El entendimiento que Dios le puso en su corazón, que iluminó su vida y sigue a su disposición en el momento en el que usted decida reivindicar lo que Dios le dijo. Nosotros tenemos la historia del profeta Jonás, que hoy deseo estudiarla con ustedes. Hay algunas cosas de la historia de Jonás que Dios me puso en el corazón para que se las pasara a ustedes. Vamos al libro de Jonás. En el Antiguo Testamento, después de Ezequiel, está Daniel, Oseas, Joel, Amós, y Jonás, Miqueas, y después están Abdías, Jonás, Miqueas. Tenemos en el capítulo 1 lo que sucedió. No vamos a estudiar todo el libro, tampoco todo el capítulo, porque no tenemos tiempo para eso. Pero vamos a estudiar lo que Dios puso en mi corazón para transmitirle a ustedes. Y puede escribirlo, será un mensaje actual de Dios para su vida. Cuando una persona se encuentre en apuros y se acuerde de lo que Dios ya le habló a su corazón y crea en eso y clame, el socorro llegará a esa persona. Creo que hoy le hablaré a mucha gente que está en apuros. Dice esto en Jonás capítulo 1 versículo 1. Jehová dirigió su palabra a Jonás, hijo de Amitai, y le dijo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y clama contra ella, porque su maldad ha subido hasta mí. Entonces Jonás no tenía una excusa. Dios le dijo: levántate y ve a aquella gran ciudad, a Nínive. Nínive era la capital del imperio llamado Asiria. Los asirios eran bárbaros. La historia dice que en la entrada de la ciudad había una avenida muy ancha y muy larga, llena de estacas puntiagudas, porque a los ninivitas les gustaba, al salir a la guerra y vencer a sus enemigos, a los más importantes, traerlos presos, desfilar por la ciudad, y después los sentaban sobre las estacas hasta que las estacas llegasen a sus cuellos, y los dejaban allá para que murieran y secaran en el sol. Era un pueblo bárbaro, y ese pueblo bárbaro, a ese pueblo bárbaro, Dios envió a Jonás diciéndole: ve allá y clama contra aquella ciudad. Y él hizo lo contrario. Dios jamás le dará una misión a cualquier persona sin ofrecerle las herramientas. Hoy muchas personas toman las decisiones equivocadas. Piensan que no lo lograrán, que no tendrán éxito, que no hay salida, y como resultado la obra de Dios es perjudicada. Si un día Dios le da, por la palabra que habla, cualquier misión, prepárese y vaya, Dios estará con usted. Jonás cometió varios errores, y tengo 4 para pasarles a ustedes. Versículo 2. Versículo 3, por favor. Pero Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis. Entonces, en vez de cumplir el mandamiento de Dios, él decidió huir de la presencia de Dios, que no es posible. Dios está en todo el universo. Donde vaya el hombre, allá estará Dios. Él es el creador de todo. El apóstol Pablo dijo que en Dios nosotros existimos y que en Él nosotros nos movemos. Eso es muy fuerte. Cuando una persona está equivocándose en un error, está en Dios cometiendo ese error.
Nosotros vivimos dentro de Dios. Él está en todas las partes. No se puede huir. ¿Y cuáles son las 4 cosas, doctor Suárez? Y descendió a Jope. Empezó a caerse, empezó a descender. La persona que está en pecado nunca está subiendo en la vida, está descendiendo con dirección al infierno. Segundo error. ¿Dónde encontró una nave que partía para Tarsis? Pagó su pasaje y se embarcó. De escalón en escalón la gente cae en el error hasta que no tenga salida. Para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. Nínive estaba a aquel lado, Jonás huía a este. No soy tonto. Sí lo eras, Jonás. No, predicaré para los asirios. Algo peor te espera. La misión de Dios para nosotros, aparte de ser un privilegio y redundar en grandes bendiciones, lo que Dios nos dice que hagamos, también es una forma de protegernos contra los intentos del maligno. Entonces el Señor mandó, está en el versículo 4, pero Jehová hizo soplar un gran viento en el mar, y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que se partiría la nave. Los marineros tuvieron miedo y cada uno clamaba a su Dios. Luego echaron al mar los enseres que había en la nave, para descargarla de ellos. Mientras tanto, Jonás había bajado al interior de la nave y se había echado a dormir. Es decir, descendió a Jope, compró su pasaje, bajó al interior de la nave la tempestad y Dios le mandó levantarse, pero él bajaba. Ahora bajó al interior de la nave y aún se acostó. Y la tempestad fue violenta cuando ya no había esperanza de que fueran salvados. Los marineros consultaron a alguien sobre lo que estaba mal, qué estaba pasando. Echaron la suerte y cayó sobre Jonás. ¿Qué oficio tienes? Y aún lo encontraron durmiendo. Jonás les contó que estaba huyendo, que lo echasen al mar y todo se aquietaría. Echaron a Jonás al mar. Un pez que Dios preparó se lo tragó y Jonás se fue a las profundidades del mar, allá en lo más hondo del océano. Hermano, en un submarino no es tan malo estar en él, a menos que la persona sienta miedo de estar en lugares cerrados, porque ahí ya se sabe, y los hombres ya hicieron cómo se produce el oxígeno, cómo se produce esto, y existe una protección. Pero en el vientre de un pez, solo está el jugo gástrico del pez, nada más. Y el pez debía estar haciendo sufrir demasiado a Jonás, debía hacer pirueta a un lado, al otro, y se agarraba allí. Jonás debía estar enojado. 3 días y 3 noches Jonás estuvo allí, hasta que, capítulo 2, versículo 1, entonces oró Jonás a Jehová, su Dios, desde el vientre del pez, y dijo, invoqué en mi angustia a Jehová, y él me oyó. Desde el seno del Seol clamé, y mi voz oíste. En algunas cosas de esto quiero que ponga atención. Jonás estaba sin salida. Como dijo, del seno del Seol, de lo hondo del abismo, él clamó a Dios, gritó. ¿Por qué clamó a Dios? Porque Dios lo visitó allá adentro. Cuando el Espíritu Santo nos visita, no importa en qué error estamos envueltos. En aquel momento la puerta está abierta y si clamamos a Dios, Dios nos oirá. Pero el clamor no es solamente Dios, sálvame. No, Jonás oró de una forma profunda y seria. Jonás confesó todo su pecado. Hermano, no esconda nada. No puede tener un poquito de error en el fondo de su corazón. Dios no aceptará su oración. Y cuando usted está convencido de que se equivocó, es porque el Espíritu Santo le está visitando. Aproveche. Dios está en condiciones de solucionar todas las cosas en ese momento. No lo deje para después. Tome la decisión y haga lo que Dios le está convenciendo que usted necesita hacer.
Pero doctor, solo dice que Jonás clamó. No, él sigue contando. Y en el versículo, aquí va contando todo, pero en el versículo 7 dice: cuando mi alma desfallecía en mí, me acordé de Jehová. Cuando estaba desistiendo, luchó 3 días dentro del pez y el pez moviéndose demasiado, y sinceramente creo que eso sucedió. Pero cuando él estaba listo para renunciar, dijo: Dios, moriré, no hay salida. Y se acordó de Dios. El Espíritu de Dios le visitó. Nunca desprecie las visitas del Señor Dios en su vida. Son su oportunidad, su suerte, para librarse completamente. Mientras usted tenga una cosita guardada, escondida, esté seguro, el enemigo le tiene en sus manos. Dios, ahora quiero limpiarme, no importa lo que va a suceder. Voy a decir exactamente la verdad, pero de corazón. Aún existe un poquito en el fondo de deseo, y no está bien, no lo logrará. Entonces Jonás se acordó de Dios, como lo dice aquí. Me acordé de Jehová y mi oración llegó hasta ti. En ese momento la oración llega hasta tu santo templo. Doctor, usted no dijo que él no dijo solo que ten misericordia de mí, sálvame de esto. Espere. Aquí nos da un mensaje. Los que siguen vanidades ilusorias, su fidelidad abandonan. La fidelidad que Dios tiene en mi vida es mía. Por ella soy guardado, por ella sirvo a Dios. A través de esta misericordia, el enemigo no tiene capacidad de alcanzarme. Pero cuando dejo la fidelidad que Dios me dio, ¿qué pasa? Estoy en un campo abierto. ¿Y cuándo la dejo? Cuando sigo las vanidades ilusorias. Y el diablo está lleno de ellas por ahí. Todos los errores son vanidades ilusorias. En este versículo les mostrará que él dijo más. Mas yo con voz de alabanza te ofreceré sacrificios. Cumpliré lo que te prometí. La salvación viene de Jehová. En el momento en el que Dios le visitó, dijo: Dios, perdóname, soy un bandido. Debería estar en Nínive predicando tu palabra, pero huí. Estoy en la puerta del infierno, en lo más hondo, pero te prometo que si me sacas de esto, cumpliré tu voluntad. Algunas personas ya hicieron este voto cuando su hijo estaba por morir. El padre, la madre, el marido, la mujer, él o ella clamaron a Dios y después Dios, adiós, hasta luego. Jonás no, él clamó y él hizo un voto y dijo: cumpliré lo que te prometí. No juegue con el Señor Dios. No abandone la fidelidad que Dios le dio a usted. Usted no puede usarla jugando con Dios. Él dijo esto en el versículo 9, Jonás 2:9, ¿sí? Mas yo con voz de alabanza te ofreceré sacrificios. Dios, te lo ofreceré cuando esté allá afuera completamente libre. Te rendiré un culto de alabanza. Y usted puede agregar: invitaré a mis amigos, a mis parientes y les contaré la misericordia que Dios tuvo conmigo. Y lo que te prometí, lo que digo ahora, lo cumpliré, Señor. Puede estar seguro que tendrá un siervo a partir de hoy. Era siervo del pecado, de la deshonestidad, de deshonrar las personas, de apropiarme de lo de mi prójimo, de desear lo malo, de solo pensar en mí. Pero a partir de hoy no más. Seré un siervo de Dios, un siervo de la justicia, de la verdad, de la santidad. Señor, mi vida cambia a partir de hoy. Cumpliré lo que te prometí, te ofreceré. Mas yo con voz de alabanza te ofreceré sacrificios, cumpliré lo que te prometí. Y finalizó. La salvación viene de Jehová, no viene de otro, no.
No es posible que de otra forma le ayuden, le protejan, le guarden, le libren de eso. No sé quién es usted que me está viendo en cualquier parte del país. Tal vez alguien que hasta hoy nunca quiso saber del Evangelio, pero hoy Dios le mostró la verdad. Tome una actitud allá y aquí, y usted será una persona muy bendecida. Amén. Vamos ahora a la novela de la vida real. Un día me desperté, entonces salí por el portón y vi un trabajo de magia negra en mi puerta. Y desde el día en que vi ese trabajo de magia negra en mi puerta, mi vida cambió. Trabajaba, hacía todo normalmente, no sentía miedo de nada, ¿sí? Y después de ver esa brujería, ella comenzó a sentir miedo. Saqué a mi hija del colegio. Ella estuvo 6 meses sin ir a clases porque me daba miedo llevarla al colegio, de buscarla. Tenía miedo de salir a la calle. Sentía pánico. Estuve con depresión, solo lloraba, no almorzaba bien, no cenaba. Y mi marido me decía, no te sientas mal, no es nada, no está pasando nada malo. Y yo le decía que sí, que sucedía algo en mi vida. Yo era muy feliz, pero ya no lo soy. Vivo triste, llorando. Quiero que vendas esta casa y dejes tu trabajo para que nos vayamos. Entonces él me dijo que sí, que vendería la casa y trataría de hacer un acuerdo en el trabajo y que nos iríamos entonces a Ceará. Se quedaba en la casa siempre llorando. Me iba a trabajar, estaba llorando. Yo volvía y seguía llorando. Me decía que hiciera lo posible para que no fuéramos. Yo le decía que Mayano no era la solución. El demonio me estaba confundiendo. Creo que lo que quería era llevarme, como se llevó a mi padre. Mi padre falleció y él mismo se quitó su propia vida. Él se puso una cuerda en el cuello y se mató con sus propias manos. Y el enemigo quería llevarme, como se llevó a mi padre. Lúcia creía que podía comunicarse con su padre fallecido. Yo decía, papá, ¿estás aquí? ¿Estás aquí? Le decía que moviera el espejo y el espejo se movía. Le decía, papá, si usted está aquí, cierra la puerta, y cerraba la puerta. Papá, si usted está aquí, papá, bote cualquier cosa en la casa para que yo sepa que está conmigo. Y botaba las botellas en la cocina. Papá, ¿estás conmigo, papá? Quiero tanto verlo. Así que veía bultos, oía voces y había voces que me llamaban, Lúcia, Lúcia. Y cuando salía a ver quién era, no había nadie. Eso no era normal. Decía, papá, usted está aquí conmigo, papá. Me ha venido a visitar todos los días. Lúcia recibió una invitación que cambiaría completamente la situación. Mi vecina, ella es evangélica. Y entonces yo le conté mis problemas. Y siempre me invitó a ir a la iglesia y yo le decía que no, que cualquier día iba. Y cuando estaba con problemas, fui a contarle a ella. Y entonces ella me dijo, ahora es el momento de que me acompañes. Entonces yo fui con ella a la iglesia y el pastor ministró la palabra y empecé a comprender la palabra, las alabanzas. Comencé a entender las alabanzas, empecé a alabar al Señor. Y entonces mi vida cambió completamente con Jesús cuando me liberó. Después de un mes yo ya estaba libre y acepté a Jesús. Después me bauticé. Mi marido aceptó a Jesús. Ahora ya salgo a la calle, llevo a mi hija al colegio, ya no lloro más. Solo lloro de felicidad. Ella está bien, está calma, prácticamente tiene otra cabeza, es otra persona. Ya no tiene miedo de nada, es una persona firme. Su miedo, gracias a Dios, se acabó. Jesús se lo quitó. Solo Jesús es quien cura realmente. Gracias a Dios, después que me convertí, nunca más vi nada más. Era el demonio que me engañaba, decía que era mi padre. Quien ya murió no vuelve más. Hoy, gracias a Dios, soy feliz. Tengo un hogar bendecido. Mi vida financiera es buena, bendecida. Mi vida sentimental es bendecida. Satanás está
está derrotado bajo mis pies y no logró destruir mi vida. Si no fuera por Jesús, yo no estaría aquí. Sin Jesús no soy nada en este mundo. Gloria a Dios. Ahora vamos a la primera pregunta. ¿Cuál es el versículo del libro de San Juan que menciona sobre el yugo de Jesús? Creo que hubo un pequeño malentendido porque en San Juan no lo conozco, pero en San Mateo le puedo ayudar. San Mateo capítulo 11. Jesús dijo esto. San Mateo 11, versículo 29. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Segunda pregunta. Muchas iglesias actualmente predican totalmente sobre la prosperidad. ¿Realmente la prosperidad es todo eso que se predica o la prosperidad es alegría, amor, paz, amistad? Las cosas buenas que Jesús realmente nos dejó a nosotros. Bueno, déjeme explicarle dos cosas. Primero, no podemos estimular la ambición de las personas, que es algo innata en toda la gente. Ser alguien ganancioso desde niño. Esto es mío, es mío, es mío, no tienes nada. Y a veces en la fe también algunas personas estimulan la ambición del pueblo. Predicar sobre la prosperidad es correcto. Yo venía de una fe no pentecostal y pensaba que Dios no prosperaba. Incluso en mi infancia, porque era demasiado pobre, le tenía rabia a los ricos. Me gustaba lo que el Señor Jesús dijo sobre ser más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja. Y yo pensaba que era la aguja de coser. Que entrar un rico en el reino de los cielos. Decía, lo ven, todos se irán al infierno, bien hecho. Me desarrollé, les estoy diciendo porque suelo abrir mi corazón y contar la verdad, porque también les ayuda a algunas personas. Y esa aguja es que en Jerusalén existían murallas altas. Por la tarde cerraban las puertas y habían algunas aperturas llamadas agujas, que los hombres se agachaban después que se cerraban las puertas. Nadie las abría por las invasiones. Y ellos pasaban con dificultad. Los camellos, pobres, ellos no pasaban. Alguien los jalaba, el otro los empujaba, rascaban todo. Era la cosa más difícil, pero era más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de los cielos. La gente confía en las riquezas. Hasta que un día yo leí Eclesiastés, no leí, T.L. Osborne me envió una carta. Y cuando lo leí dije, Jesús, estoy equivocado. Eclesiastés 5:19. Esto tal vez les ayude a muchas personas. Asimismo, a todo hombre a quien Dios da bienes y riquezas, le da también facultad para que coma de ellas, tome su parte y goce de su trabajo. Esto es don de Dios. Y Osborne decía, ponga atención para lo que es don de Dios. Prosperidad financiera, amén, es don de Dios. Prosperidad espiritual, es don de Dios. Prosperidad en la santidad. Algunas personas no prosperan en la santidad. Tienen una lucha contra el pecado diariamente. Dios, perdóname, no me dejes caer. Hermano, usted tiene que prosperar en la santidad de tal forma que ya no vea el pecado en su vida. Tiene que prosperar en la paz de forma que no vea ninguna perturbación. Entonces, la prosperidad es eso. No podemos dejar de predicar la palabra en lo general y predicar solo estimulando la ganancia de algunas personas. No, porque tendré un auto, tendré dos, tendré una casa, tendré dos, no sé qué más tendré. Y la fe de la persona empieza a ser solo en el dinero, pero nuestra fe solo tiene que estar en Dios. Una persona tiene que ser muy próspera y no tener los recursos necesarios para realizar algunas extravagancias. Porque Dios la está prosperando a ella en varios sectores que también son prosperidad, pero Dios también puede darle prosperidad financiera. Y la Santa Biblia dice eso, que la bendición del Señor enriquece y no añade tristeza. Voy a orar por los que están en casa. Padre, oro ahora por estas personas que como Jonás están huyendo de ti. Y algunas descendiendo. Y algunos piensan que ya no tienen salida como Jonás lo pensó. Cuando se escapó, sin cualquier oportunidad de escape, ya no había salida. Él se acordó de ti. Y hoy hiciste que esta persona se acuerde. Y ella está clamando a ti ahora. Dios, dale la liberación
a esta persona. Voy a usar tu poder para bendecirla. En el nombre de Jesús, que todo el mal salga de esta vida para la gloria de Dios. En el nombre de Jesús. Y amén. No volveré.